El calor oprimía desde arriba como un peso que podía sentir en los huesos, y Maya se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando un rastro de polvo sobre su piel. Tenía 12 años, pero se movía con el agotamiento cauteloso de alguien mucho mayor, alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo no ofrecía amabilidad gratuitamente. Sus pies descalzos se desplazaban con lentitud sobre el asfalto abrasador, los dedos ennegrecidos por la mugre de caminar por aquellas calles desde el amanecer, y la pequeña cesta de mimbre que llevaba contenía tal vez 2 docenas de caramelos de tofe caseros envueltos en trozos de papel encerado. Cada pieza representaba horas de trabajo en su minúscula cocina, el azúcar cuidadosamente racionado, la mantequilla comprada con las monedas que había mendigado a desconocidos la semana anterior. Su estómago llevaba vacío desde la noche anterior, un dolor sordo que había aprendido a ignorar, y mantenía la vista fija en la hilera de casas que se extendía ante ella, cada una más grande e imponente que la anterior. Este barrio existía en un universo distinto al suyo. Aquí, los jardines se extendían amplios e increíblemente verdes, con aspersores que giraban perezosamente bajo el sol de la tarde, y las casas se alzaban tras altas verjas como fortalezas construidas para mantener fuera a gente como ella. Ya había llamado a 17 puertas ese día. La mayoría se habían negado a abrir. 3 se habían entreabierto lo justo para que unos ojos recelosos la escudriñaran antes de despacharla con una seca sacudida de cabeza. Un hombre le había gritado que se fuera antes de que llamara a la policía. No había llorado. Su madre le había enseñado que las lágrimas no resolvían nada, que la supervivencia requería una columna vertebral de hierro, y Maya había interiorizado esa lección por completo. Su madre yacía ahora en casa, demasiado débil para ponerse en pie sin ayuda, su cuerpo consumido por una enfermedad que no podían permitirse tratar adecuadamente. Las medicinas que el ambulatorio le había recetado costaban más de lo que ganaban en un mes. Su abuela llevaba 3 semanas en el hospital, su estado empeoraba con cada día que pasaba, y las facturas se acumulaban como nubes de tormenta en un horizonte del que no podían escapar. Maya vendía aquellos caramelos porque era lo único que sabía hacer, la única forma en que podía contribuir, y recorría estas calles adineradas porque los tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. No pensaba en la injusticia de todo aquello. Simplemente ponía un pie delante del otro y seguía avanzando. La verja apareció ante ella como algo sacado de un cuento de hadas, de hierro forjado pintado de un negro brillante, y más allá se extendía un camino de entrada que serpenteaba a través de jardines cuidados con esmero hacia una casa que parecía menos un hogar y más un monumento. Maya dejó de caminar. Se le cortó la respiración. Había visto la riqueza antes, la había vislumbrado a través de las ventanillas de los coches y detrás de los cristales de los restaurantes, pero esto era diferente. Esta era una riqueza que se anunciaba sin pudor, que se desparramaba por hectáreas de terreno como si el propio espacio pudiera poseerse y acapararse. La casa se elevaba 3 pisos de altura, con columnas blancas que enmarcaban una enorme puerta principal, y ventanas que brillaban bajo el sol del atardecer como ojos vigilantes. Por un momento consideró pasar de largo, convencida de que nadie allí compraría caramelos a una niña sucia, pero entonces pensó en la respiración fatigosa de su madre, en la frágil mano de su abuela apretando la suya, y avanzó. Su dedo presionó el pequeño botón junto a la verja. Un zumbador sonó en algún lugar profundo de la propiedad, electrónico y agudo, y Maya esperó. Los segundos se alargaron hasta parecer minutos. El calor seguía apretando. Una gota de sudor le recorrió la espalda por debajo de su vestido descolorido.
cambió la cesta de brazo y estaba a punto de darse la vuelta cuando oyó pasos que se acercaban, zapatos duros contra la piedra, y entonces el mecanismo de la verja hizo clic y comenzó a abrirse. El hombre que apareció ante ella era alto y erguido, con los hombros cuadrados dentro de un traje de color carbón perfectamente entallado. Su rostro tenía el tipo de simetría que sugería buena cuna y mejor nutrición, una mandíbula fuerte y bien afeitada, el pelo oscuro peinado hacia atrás sin un solo mechón fuera de lugar, y sus ojos la estudiaron con una expresión que no supo interpretar del todo. Sorpresa quizás, confusión. Parecía alguien que pertenecía a las salas de juntas y a los restaurantes caros, no alguien de pie junto a una verja hablando con una niña que vendía caramelos. Maya tragó saliva con dificultad y se obligó a hablar. «Señor, ¿le gustaría comprar unos caramelos de tofe para ayudar a mi abuela?» Su voz salió más débil de lo que pretendía, pero lo suficientemente clara. Levantó la cesta para que pudiera ver las piezas envueltas en su interior. David Thornhill se dirigía a su estudio cuando sonó el timbre de la verja. No esperaba a nadie, y su personal de servicio solía encargarse de cualquier entrega o visita, pero algo le había impulsado a responder él mismo. Quizás era la inquietud que le había acosado todo el día, la vaga insatisfacción que ninguna cantidad de trabajo parecía curar. Ahora estaba de pie, mirando a una niña que parecía estar al menos a 2 comidas de una nutrición adecuada, con el vestido remendado y descolorido por el sol, los pies descalzos y sucios, y sintió una opresión en el pecho que no supo identificar. «Espera aquí», dijo, su voz emergiendo más áspera de lo que había pretendido. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa, dejando la verja abierta tras de sí, y Maya lo vio desaparecer a través de la enorme puerta principal. Se quedó muy quieta. La verja permanecía abierta. El hombre no le había dicho que se fuera. Podía ver el borde de la casa desde donde estaba, vislumbrar el césped cuidado y los arbustos en flor que bordeaban el camino, y la curiosidad tiró de ella como una fuerza física. Dio un cuidadoso paso adelante, luego otro. No sonó ninguna alarma, nadie salió para echarla. El interior de la finca la llamaba, y Maya se encontró acercándose, atraída por una mezcla de asombro y audacia temeraria. La puerta principal había quedado ligeramente entornada. A través de la abertura pudo vislumbrar un suelo de mármol, de color crema y pulido hasta brillar como un espejo, y el borde de lo que parecía una mesa ornamentada que sostenía un jarrón con flores frescas. El aire que salía se sentía fresco, climatizado a una temperatura que solo había experimentado en los centros comerciales cuando era más joven, antes de que las cosas se pusieran tan difíciles. Dudó en el umbral. Esto estaba mal. Sabía que estaba mal. No debía entrar sin ser invitada, pero el hombre había dejado la puerta abierta. Había dejado la verja abierta, y una parte de ella razonó que si realmente hubiera querido que se quedara fuera, habría cerrado ambas tras de sí. Maya entró. El frescor la golpeó de inmediato, poniéndole la piel de gallina sobre la piel calentada por el sol. El vestíbulo se extendía ante ella como la galería de un museo, con las paredes pintadas de un suave marfil y decoradas con óleos en marcos dorados. El suelo bajo sus pies sucios brillaba tanto que podía ver su reflejo distorsionado y vacilante. Una lámpara de araña colgaba del techo, con lágrimas de cristal que atrapaban la luz de unas ventanas que no podía ver. Todo olía a limpio, a cera para muebles, a flores frescas y a dinero. Avanzó lentamente, con los ojos muy abiertos, asimilando detalles que parecían imposibles. Una mesita auxiliar, con patas talladas como garras de león. Un espejo enmarcado en lo que podría haber sido oro de verdad. Un pasillo que se adentraba en la casa, y a lo largo de ese pasillo, fotografías. Caminó hacia ella sin proponérselo.
Sus pies la llevaron hacia adelante mientras su mente permanecía aturdida por la opulencia que la rodeaba. Las fotografías colgaban en una cuidada disposición, imágenes en blanco y negro mezcladas con otras en color, y sus ojos se movieron de marco en marco, sin verlas realmente, hasta que de repente se enfocaron y su respiración se detuvo por completo. La fotografía no era grande, quizás de 20 por 25 centímetros, y colgaba al final del pasillo en un marco de oro cepillado. La imagen mostraba una versión más joven del hombre que acababa de marcharse, su rostro menos curtido, pero inconfundiblemente el mismo, y a su lado había una mujer. La mujer era joven, de 20 y pocos años quizás, con el pelo oscuro recogido hacia atrás, su sonrisa radiante y genuina, y sujetaba el brazo del hombre con evidente afecto. La mujer era su madre. No cabía la menor duda en la mente de Maya. Había visto suficientes fotografías de su madre de antes, de la época en que las cosas habían sido diferentes, como para reconocer ese rostro. La forma de los ojos, la curva de la boca, el pequeño lunar en el pómulo izquierdo. Era Raquel, su madre, más joven, sana y feliz de una manera que Maya nunca había presenciado en persona. Sintió que las piernas le flaqueaban. La cesta se le escapó de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo, esparciendo caramelos de tofe por el mármol impoluto. Maya no se dio cuenta. Toda su atención permanecía fija en la fotografía, su mente corriendo a través de preguntas imposibles. ¿Por qué estaría la foto de su madre colgada en esta casa? ¿Por qué estaría fotografiada con este hombre rico? Su madre le había dicho tantas veces que su padre había muerto antes de que ella naciera, que no tenían más parientes, que no se tenían más que la una a la otra y a su abuela. Pero aquí había pruebas de algo completamente distinto, algo oculto, y Maya sintió que los cimientos de su entendimiento comenzaban a resquebrajarse. David regresó del interior de la casa con varios billetes doblados en la mano, más de lo que valían los caramelos, mucho más, porque algo en la evidente desesperación de la niña le había tocado la fibra sensible. Le daría el dinero, compraría toda la cesta si era necesario, y quizás añadiría un poco más para los gastos médicos que había mencionado. Pero cuando entró en el pasillo y vio dónde estaba ella, vio lo que estaba mirando, el dinero se le escapó de los dedos y cayó al suelo sin que se diera cuenta. La niña estaba paralizada ante la fotografía de Raquel, su Raquel, la mujer que había amado con cada fibra de su ser. La mujer con la que se había preparado para casarse, la mujer que le había sido arrebatada hacía más de una década en un accidente de coche que lo había dejado vacío por dentro. La había llorado como era debido, había asistido al funeral, había pasado años aprendiendo a vivir con el dolor, y sin embargo, aquí estaba esta niña, mirando su imagen como si la reconociera. ¿Por qué está la foto de mi mamá en tu casa? La voz de Maya salió débil y temblorosa, apenas un susurro. David oyó las palabras, pero no tuvieron sentido de inmediato. Su cerebro luchaba por procesarlas. Tu mamá. Esta niña afirmaba que Raquel era su madre, pero Raquel estaba muerta. Raquel había muerto hacía 12 años. El funeral había sido a ataúd cerrado, pero su madre se había encargado de todos los preparativos. Le había mostrado el certificado de defunción. Lo había guiado a través de aquellos meses oscuros con la firme insistencia de que necesitaba seguir adelante. Había confiado en ella por completo. Pero ahora esta niña estaba ante él afirmando algo imposible. Dio un paso más cerca, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó mirando el rostro de la niña, mirándola de verdad por primera vez, y sintió que algo frío se extendía por su pecho. La forma de su nariz, la línea de su mandíbula, la forma en que sus cejas se juntaban cuando estaba disgustada. Se parecía a Raquel. Dios mío. Se parecía exactamente a Raquel. ¿Cómo te llamas?
La pregunta salió ronca. Maya, respondió ella sin dejar de mirar la fotografía. Maya Brennan. ¿Y el nombre de tu madre? Ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla de todos modos. Raquel Brennan. El pasillo pareció inclinarse a su alrededor. David se agarró al borde de una consola para estabilizarse con los nudillos blancos. Raquel Brennan, el mismo nombre. No podía ser una coincidencia. No podía ser un error extraño. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía Raquel estar viva? ¿Cómo podía tener una hija de esa edad? La niña parecía tener 11 o 12 años, lo que significaría que había nacido justo en la época en que supuestamente Raquel había muerto. Lo que significaba que Raquel podría haber estado embarazada cuando desapareció. Se movió hacia la silla más cercana y se hundió en ella sin gracia, sus piernas simplemente cediendo bajo su peso. Se llevó las manos a la cara y se quedó así durante varios segundos, todo su mundo reorganizándose en torno a esta nueva e imposible información. Cuando finalmente bajó las manos y volvió a mirar a Maya, ella lo observaba con ojos grandes y asustados, con el cuerpo tenso como si estuviera lista para correr. Esta mujer, dijo con voz temblorosa, era mi prometida. Murió hace más de 12 años. Es mi mamá, dijo Maya con firmeza a pesar del miedo en sus ojos. No murió. Está enferma ahora mismo, pero está viva. Las palabras lo golpearon como puñetazos. Intentó levantarse, intentó alcanzarla, intentó decir algo que tuviera sentido, pero el miedo de Maya pudo más. Agarró su cesta del suelo, recogió los caramelos esparcidos con manos temblorosas y echó a correr. Sus pies descalzos golpearon el suelo de mármol mientras huía hacia la puerta abierta, y David se lanzó tras ella demasiado tarde. Para cuando llegó a la entrada principal, ella ya había cruzado la verja, ya corría calle abajo con la cesta apretada contra el pecho, y por mucho que la llamara, no consiguió que se detuviera. David se quedó en la puerta, respirando con dificultad, con el corazón martilleándole en las costillas. La calle más allá de la verja se extendía vacía en ambas direcciones, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre el asfalto. La niña se había ido, pero la verdad que había traído con ella permanecía pesada e innegable. Volvió a entrar lentamente, cerró la puerta y se apoyó en ella. Sus ojos se dirigieron a la fotografía que aún colgaba en la pared, la sonrisa de Raquel congelada en aquel momento de felicidad que habían compartido antes de que todo se desmoronara. Si lo que la niña decía era cierto, si Raquel no había muerto, si en cambio había desaparecido y criado a una hija sola, entonces todo lo que él creía sobre el pasado era una mentira, y si era una mentira, alguien la había construido deliberadamente. Alguien había querido que creyera que Raquel estaba muerta. Alguien había orquestado su desaparición y luego la había encubierto con documentos falsos y un funeral inventado. Su madre. La revelación cayó en su mente como una piedra en agua estancada. Su madre había sido la que le había traído la noticia de la muerte de Raquel. Su madre se había encargado de todos los preparativos. Su madre le había mostrado el certificado, había organizado el servicio, se había asegurado de que nunca viera el cuerpo. A su madre nunca le había gustado Raquel, la consideraba inadecuada. Había dejado clara su desaprobación en cada oportunidad. ¿Y si hubiera hecho algo imperdonable? ¿Y si hubiera ahuyentado a Raquel, la hubiera amenazado, le hubiera pagado, la hubiera hecho desaparecer? La idea le revolvió el estómago, pero no pudo descartarla. David se apartó de la puerta y caminó por la casa hasta su estudio, con la mente en un torbellino. Necesitaba encontrar a Maya de nuevo. Necesitaba saberlo todo, necesitaba entender qué había pasado y por qué Raquel le había permitido creer que estaba muerta. Pero más que nada, necesitaba saber si esa niña era su hija. Las fechas encajaban.
El parecido estaba ahí. Si Raquel había estado embarazada cuando desapareció, si había llevado a su hija y la había criado sola en la pobreza mientras él vivía en esta mansión rodeado de un lujo vacío, entonces había perdido algo más que a la mujer que amaba. Había perdido años con una hija que nunca supo que existía. Cogió el teléfono y marcó el número de su jefe de seguridad. Cuando el hombre respondió, David habló con una calma forzada. «Necesito que encuentres a alguien, una niña de unos 12 años que vende caramelos por los barrios. Se llama Maya Brennan. Necesito saber dónde vive, con quién vive, todo. Y necesito que se haga discretamente». El jefe de seguridad no hizo preguntas, simplemente confirmó que lo entendía y que empezaría de inmediato. David terminó la llamada y se hundió en la silla de su escritorio. La fotografía sobre su mesa lo mostraba dándole la mano a algún dignatario en un evento benéfico, ambos sonriendo para la cámara, y se miró su propio rostro sin reconocerse. Había construido esta vida después de perder a Raquel. Se había volcado en el trabajo y la expansión de sus negocios, había acumulado riqueza, propiedades e influencia, y nada de ello había llenado el vacío que ella había dejado. Ahora descubría que ese vacío había sido fabricado, que su dolor se había basado en una mentira, y la rabia que crecía en su interior no tenía a dónde ir porque la persona más probablemente responsable ya estaba muerta. Su madre había fallecido hacía 2 años, llevándose sus secretos con ella. Maya corrió hasta que le ardieron los pulmones y le temblaron las piernas, y luego siguió corriendo. El barrio rico dio paso a calles de clase media, que gradualmente se transformaron en las manzanas destartaladas que conocía como su hogar. No aminoró la marcha hasta que llegó al estrecho callejón junto al edificio donde ella y su madre vivían, y entonces se apoyó en la áspera pared de ladrillo y jadeó en busca de aire. Su mente no podía dejar de reproducir lo que había visto. La fotografía, la reacción del hombre, la forma en que la había mirado como si fuera un fantasma. Había dicho que su madre era su prometida. Había dicho que murió, pero su madre estaba viva. Su madre siempre había estado viva. Entonces, ¿por qué este hombre rico creía lo contrario? Subió lentamente las escaleras hasta su apartamento del 3er piso, con las piernas pesadas por el agotamiento y la confusión. La puerta no tenía la llave echada, porque la cerradura llevaba meses rota, y de todos modos no tenían nada que valiera la pena robar. Dentro, la única habitación que servía de cocina, dormitorio y sala de estar, se sentía sofocante a pesar de las ventanas abiertas. Su madre yacía en el fino colchón del rincón, con la respiración superficial y el rostro pálido contra la almohada mugrienta. Maya se acercó a su lado y se arrodilló, colocando una mano en el brazo de su madre. «Mamá», susurró. Los ojos de Raquel se abrieron lentamente. Esbozó una débil sonrisa. «¿Vendiste algo, cariño?» Maya negó con la cabeza. La mentira salió con facilidad porque la verdad era demasiado grande, demasiado complicada. «No mucho, pero lo intentaré de nuevo mañana». No mencionó la mansión. No mencionó la fotografía ni al hombre que la miró con tanta conmoción. Algo dentro de ella entendió que decir esas palabras en voz alta lo cambiaría todo. Desenterraría secretos que su madre había pasado años manteniendo sellados. Y Maya aún no estaba preparada. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para entender. Así que no dijo nada. Solo sostuvo la mano de su madre y escuchó su respiración fatigosa hasta que el sueño las venció a ambas. Pasaron los días. El equipo de seguridad de David buscó en las zonas más pobres de la ciudad, haciendo preguntas en mercados, ambulatorios y esquinas. Pero Maya había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido.
David se sentía cada vez más frustrado, incapaz de trabajar, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el misterio que esa niña representaba. Se paseaba por su estudio por la noche, mirando la fotografía de Raquel, recordando cada detalle del tiempo que pasaron juntos. Se habían conocido en un acto benéfico. Ella trabajaba como camarera, moviéndose entre la multitud con gracia experta, y algo en ella le había llamado la atención de inmediato. No solo su belleza, aunque era hermosa, era algo más profundo, una calidez en sus ojos, una amabilidad en la forma en que hablaba con la gente. Había encontrado excusas para hablar con ella durante toda la noche, y al final de la velada la había convencido para que le permitiera llevarla a cenar. Su madre lo había desaprobado desde el principio. Raquel no venía de ninguna parte, no tenía contactos familiares, ni más educación que el instituto, ni perspectivas. Pero a David no le había importado. Por primera vez en su vida cuidadosamente controlada, había sentido una felicidad genuina. Habían salido durante 18 meses. Le había pedido matrimonio en una playa al atardecer. Le había regalado un collar con un colgante en forma de corazón y una piedra azul. Y cuando ella dijo que sí, él había creído que su futuro estaba asegurado. Pero entonces la oposición de su madre se había intensificado. Hubo discusiones, amenazas disfrazadas de preocupaciones, y Raquel se había vuelto más silenciosa, más retraída. Él lo había atribuido al estrés de la boda. Le había asegurado que todo estaría bien una vez que estuvieran casados. Y entonces, una mañana, simplemente desapareció. Sin nota, sin explicación. Su madre había acudido a él una semana después con la noticia del accidente, y él nunca lo había cuestionado ¿por qué iba a hacerlo? ¿Por qué su propia madre mentiría sobre algo así? Ahora sabía por qué, porque Raquel había estado embarazada y su madre lo habría visto como la amenaza definitiva, la trampa definitiva. Habría hecho cualquier cosa para separarlos. Y aparentemente lo había conseguido más allá de lo que él había imaginado posible. David fue a la finca de su madre al 7º día de búsqueda. La casa había estado cerrada desde su muerte, mantenida por una empresa de gestión de propiedades, y él no la había visitado en meses. Entró con la llave que aún llevaba y recorrió las habitaciones que olían a polvo y a muebles viejos. Todo permanecía exactamente como había estado. Su madre había sido una mujer de hábitos, de orden, y la evidencia de su control se extendía a cada rincón de este lugar. Comenzó a buscar metódicamente, abriendo cajones y examinando armarios, buscando cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. En su estudio privado, cerrado con llave en un cajón de su escritorio, encontró una carpeta. Dentro había documentos que le helaron la sangre. Un contrato firmado por Raquel, aceptando abandonar la ciudad y no volver a contactarlo nunca a cambio de una suma de dinero. Un certificado de defunción falsificado. Cartas de un abogado detallando los arreglos. Y al final, una nota con la letra de su madre. Asunto de la chica solucionado. No será un problema. David leyó esas palabras 3 veces, sintiendo cada vez cómo la rabia crecía en su pecho. Su madre había sabido que Raquel estaba embarazada. Lo había sabido y la había echado de todos modos. La había amenazado para que firmara la renuncia a todo su futuro. Y luego había fabricado una elaborada mentira para asegurarse de que él nunca la buscara. Se llevó la carpeta cuando salió de la casa. No cerró la puerta con llave. Subió a su coche, condujo de vuelta a su propia finca y se sentó en su estudio mirando la evidencia de la crueldad de su madre hasta que la oscuridad cayó tras las ventanas. Cuando su teléfono finalmente sonó con noticias de su equipo de seguridad, respondió de inmediato. «La hemos encontrado», dijo el jefe de seguridad. «La niña vive en un edificio de apartamentos en el distrito de Riverside. 3er piso. Tenemos la dirección».
La mano de David se apretó en el teléfono. Bien, no se acerquen. Solo mantengan la ubicación bajo observación y avísenme si algo cambia. Terminó la llamada y se quedó en silencio. Ahora que sabía dónde encontrarla, se sintió de repente inseguro. ¿Cómo abordar esto? ¿Qué decir? No podía simplemente aparecer y exigir respuestas. La niña ya había huido de él una vez, pero tenía que hacer algo. Tenía que saber la verdad. Maya siguió vendiendo caramelos, aunque ya no le ponía el mismo empeño. Se movía por las calles mecánicamente, ofreciendo su mercancía sin esperanza, y la mayoría de los días no vendía nada. Su mente volvía una y otra vez a la mansión, a la fotografía, al rostro conmocionado del hombre. Quería hablar con su madre sobre ello, pero el miedo la retenía. El miedo a que hacer preguntas pudiera herir a su madre, a desenterrar un pasado que Raquel claramente quería mantener enterrado. Así que Maya permaneció en silencio y el peso de los secretos la oprimía. Una tarde, mientras volvía a casa con su cesta vacía, lo vio. El hombre de la mansión. Estaba en la esquina de su calle, claramente fuera de lugar con su ropa cara, y cuando sus miradas se encontraron a través de la distancia, ella se quedó helada. Él no hizo ningún movimiento hacia ella, solo se quedó allí observando, y después de un largo momento levantó una mano en un pequeño saludo. Maya no le devolvió el saludo. Se dio la vuelta y corrió hacia su edificio, subió las escaleras y entró de golpe en el apartamento donde su madre descansaba. «Está aquí», dijo sin aliento. «El hombre de la mansión nos ha encontrado». Los ojos de Raquel se abrieron de par en par con terror. Luchó por incorporarse, sus delgados brazos temblando por el esfuerzo. «¿Qué hombre? ¿De qué estás hablando?» Y entonces Maya se lo contó todo. La mansión, la verja, la fotografía en la pared, la reacción del hombre cuando le dijo que Raquel era su madre. Las otras fotografías que le había mostrado, incluida una en la que Raquel llevaba el collar que todavía llevaba todos los días. Todo salió a borbotones en un torrente de palabras y Raquel escuchó con una mano apretada contra la boca, las lágrimas corriendo por su rostro. Cuando Maya terminó, el silencio llenó el apartamento. Raquel miró a su hija con una expresión de tanto dolor y arrepentimiento que Maya sintió que sus propios ojos empezaban a arderle por las lágrimas. «Ese hombre», dijo Raquel lentamente, «es David Thornhill. Fue el amor de mi vida. Íbamos a casarnos, y es tu padre». Maya miró a su madre, incapaz de hablar. La verdad que había sospechado, la verdad que había esperado contra toda esperanza que fuera real, acababa de ser confirmada. El hombre rico de la mansión era su padre, lo que significaba que su madre le había mentido toda su vida sobre que él estaba muerto. «¿Por qué?». La palabra salió entrecortada. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dijiste que había muerto?». Raquel cerró los ojos. «Porque intentaba protegerte, porque su madre amenazó con destruirnos a las dos si no desaparecía, porque pensé que si te decía la verdad intentarías encontrarlo, y no podía arriesgarme a lo que podría pasar si su madre descubría que existías». «Pero ella ya no está, ¿verdad?», dijo Maya. «Dijiste que él estaba solo en esa casa enorme, no había nadie más allí». Raquel asintió lentamente. «Su madre murió hace 2 años. Me enteré por viejos contactos. Pero para entonces había pasado tanto tiempo, y yo ya estaba enferma, y me convencí de que era mejor dejar las cosas como estaban. Nunca imaginé que lo encontrarías por accidente». «Está ahí fuera ahora mismo», susurró Maya. «Está en nuestra calle». El rostro de Raquel se puso aún más pálido. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no soportaban su peso. Maya ayudó a su madre a llegar a la ventana y miraron juntas hacia abajo. 3 pisos más abajo, David Thornhill estaba en la esquina, con las manos en los bolsillos,
mirando hacia su edificio. Incluso desde esa distancia podían ver la tensión en sus hombros, la forma cuidadosa en que se mantenía como si estuviera preparado para un impacto. «Tengo que hablar con él», dijo Raquel en voz baja. «Después de todos estos años, se lo debo». David llevaba 20 minutos en la esquina cuando vio movimiento en una ventana del tercer piso. 2 figuras, una pequeña y otra más alta, ambas mirando hacia él. Reconoció a Maya de inmediato, y la figura más alta a su lado tenía que ser Raquel. Su corazón empezó a acelerarse. Había repasado este momento una y otra vez en su mente desde que descubrió la verdad. Había imaginado 1000 formas diferentes en que podría desarrollarse, pero ahora que realmente estaba sucediendo, se encontró paralizado. Entonces, las figuras desaparecieron de la ventana. Unos minutos más tarde, la puerta principal del edificio se abrió y apareció Maya. Caminó lentamente hacia él con expresión cautelosa, y cuando llegó a su altura, se detuvo a unos metros de distancia. «Mi mamá quiere hablar contigo», dijo. «Pero no puede bajar. Está demasiado enferma. Tienes que subir». David asintió. Sentía la garganta apretada. «¿Me llevarás con ella?» Maya lo estudió durante un largo momento, como si intentara decidir si confiar en él. Luego se dio la vuelta y lo condujo al interior del edificio. Las escaleras eran estrechas y oscuras, la pintura se desconchaba de las paredes, y con cada paso David sentía cómo se ensanchaba el abismo entre su mundo y el de ellas. Aquí era donde había crecido su hija, entre estas paredes manchadas y tablas rotas, este edificio que olía a moho y a grasa de cocina, mientras él había vivido en una mansión con más habitaciones de las que podía usar. La puerta del apartamento estaba abierta. Maya lo condujo al interior y David entró en un espacio apenas más grande que el vestidor de su dormitorio. Una habitación. Un hornillo sobre una encimera, un colchón en el suelo, ropa colgada de ganchos en la pared, y allí, luchando por mantenerse en pie cerca de la ventana, estaba Raquel. No se parecía en nada a la mujer de sus fotografías. Había envejecido 20 años en 12, su cuerpo delgado hasta el punto de la fragilidad, su pelo veteado de canas prematuras, pero sus ojos eran los mismos, esos ojos que había amado, ahora llenos de miedo y dolor y algo que podría haber sido esperanza. Raquel. Su nombre salió apenas como un susurro. Se apoyó en la pared. «Hola, David». Se miraron el uno al otro a través del pequeño espacio. 12 años de separación. Mentiras y dolor pendían entre ellos como una barrera física. Maya se acercó al lado de su madre, lista para sujetarla si caía, y el gesto rompió algo dentro del pecho de David. Esta era su hija. Esta niña valiente y cautelosa que había sobrevivido en la pobreza por la crueldad de su madre y su propia ignorancia. «¿Por qué no me lo dijiste?» La pregunta salió áspera a pesar de su intento de control. «¿Por qué me dejaste pensar que estabas muerta?» Los ojos de Raquel se llenaron de lágrimas. «Porque tu madre amenazó con matarme si no me iba. Porque dijo que si alguna vez te decía que estaba embarazada, se aseguraría de que desapareciera de verdad. Porque estaba aterrorizada y sola, y pensé que mantenerte en la ignorancia era la única forma de mantener a Maya a salvo». David sintió las palabras como golpes. «Mi madre me dijo que moriste en un accidente de coche. Me enseñó un certificado de defunción. Organizó un funeral. Te lloré. Pasé años llorándote mientras estabas viva». «Lo sé». La voz de Raquel se quebró. «Lo siento mucho. Quise decírtelo 1000 veces, pero tenía tanto miedo». «¿Miedo de qué? ¿Miedo de que no te protegiera? ¿Miedo de que no te eligiera a ti por encima de mi madre?» Su voz se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «Miedo de que le hiciera daño a Maya», dijo Raquel, y las palabras salieron feroces a pesar de su estado debilitado.
Tu madre dejó claro que si me quedaba, si luchaba, encontraría la manera de destruirme a mí y a cualquier hijo que llevara. Tenía dinero, poder y contactos. Yo no tenía nada. ¿Qué se suponía que debía hacer? David no tuvo respuesta. Pensó en su madre, en su fría certeza y su absoluta convicción de que sabía lo que era mejor. Habría hecho exactamente lo que Raquel describía. Habría visto a una novia embarazada como un desastre que había que gestionar y eliminar. La revelación le revolvió el estómago. «Encontré documentos en su casa», dijo en voz baja. «Un contrato que firmaste, cartas de su abogado. Sé lo que hizo». Raquel asintió, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Me dio dinero para que me fuera, suficiente para empezar en otro lugar. Pensé en negarme, pero estaba embarazada, sola y aterrorizada, así que lo acepté y huí. Cambié mi nombre, intenté desaparecer por completo. Cuando Maya nació, le dije que habías muerto porque parecía más fácil que explicarle que tu abuela nos mataría si se enteraba de que existíamos». David miró a Maya, que los observaba a ambos con los ojos muy abiertos. No dijo nada, solo agarró el brazo de su madre y esperó. ¿Cuánto había tenido que entender esta niña demasiado pronto? ¿Cuánto había soportado sin quejarse? «Quiero ayudar», dijo. «A las 2. Dejadme ayudar». Raquel negó con la cabeza. «No necesitamos caridad». «No es caridad. Maya es mi hija. Tú eres...» Se detuvo, inseguro de lo que Raquel era para él ahora. Su antigua prometida, la mujer a la que nunca había dejado de amar, la madre de su hija. «Por favor, déjame hacer algo». Raquel miró a Maya, una comunicación silenciosa pasando entre ellas. Luego asintió lentamente. «La abuela de Maya, mi madre, está en el hospital. Las facturas son más de lo que podemos pagar. Si pudieras ayudar con eso, te lo agradecería». «Hecho», dijo David de inmediato. «Y tu tratamiento médico también, lo que necesites. No quiero deberte nada». «No me debes nada. Yo te debo 12 años de la vida de mi hija». Las palabras quedaron suspendidas en la pequeña habitación. Maya lo miró y David vio sus propios rasgos reflejados en su rostro, una prueba innegable de su conexión. Quiso extender la mano, abrazarla, prometerle que todo sería diferente a partir de ahora. Pero se quedó quieto, sabiendo que ganarse su confianza llevaría tiempo. «Hay una cosa que necesito saber con certeza», dijo con cuidado. «Me gustaría que nos hiciéramos una prueba de ADN, no porque dude de ti, sino porque necesito estar absolutamente seguro. ¿Estás de acuerdo?» Raquel dudó, luego asintió. «Sí, si es lo que necesitas». David sacó su teléfono e hizo una llamada. En 30 minutos se había organizado un servicio de pruebas privado. Se recogieron muestras tanto de él como de Maya en el abarrotado apartamento. El técnico prometió los resultados en una semana. Cuando la mujer se fue, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Maya con voz queda. David la miró e intentó sonreír, aunque sentía el rostro rígido. «Ahora vamos a conocernos, si te parece bien». Maya miró a su madre, que asintió animándola. «Supongo que sí», dijo Maya. No era la respuesta entusiasta que había esperado, pero era un comienzo. David se quedó una hora más, haciendo preguntas cuidadosas, aprendiendo sobre sus vidas. Raquel le contó los años de mudanzas de un lugar a otro, siempre con miedo de que los investigadores de su madre las encontraran. Le contó los trabajos que había tenido, las luchas para mantenerse alimentadas y alojadas, la creciente enfermedad que finalmente le había imposibilitado trabajar. Maya escuchaba en silencio, y David se preguntó cuánto de esto ya sabía ella y cuánto era información nueva.
Cuando finalmente se fue, prometiendo volver al día siguiente, David bajó las escaleras y salió al aire del atardecer, sintiéndose como si le hubieran dado la vuelta. Todo lo que creía saber sobre su vida había resultado ser falso. Pero bajo la ira y el dolor, algo más estaba creciendo. Esperanza. La frágil y tentativa esperanza de que tal vez aún pudiera construir algo a partir de los escombros del pasado. Regresó al día siguiente con comida, con medicinas, con un cheque que cubriría las facturas del hospital de la madre de Raquel y más. Regresó al día siguiente y al día siguiente, cada vez quedándose un poco más, hablando con un poco más de facilidad. Maya se mantuvo cautelosa a su alrededor, pero poco a poco comenzó a abrirse, haciendo preguntas sobre su trabajo, su casa y si tenía alguna mascota. Él respondió a todo con honestidad, tratando de darle el espacio para que decidiera por sí misma qué tipo de relación podrían tener. Al quinto día, trajo la cena de un restaurante caro, demasiada comida para 3 personas, pero no había sabido qué pedir. Se sentaron en el suelo del pequeño apartamento, porque no había mesa, y comieron pasta, verduras asadas y pan fresco, y por primera vez David sintió que algo parecido a la normalidad comenzaba a surgir. Raquel parecía un poco más fuerte. La medicación que él había conseguido ya estaba haciendo efecto. Maya se rió de algo que él dijo, una risa genuina que le iluminó el rostro, y David sintió que el pecho se le oprimía de emoción. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Maya mientras terminaban de comer. «Por supuesto. Si de verdad eres mi papá, ¿dónde has estado toda mi vida?». La pregunta fue directa, sin rodeos y absolutamente justa. David le sostuvo la mirada con firmeza. «No sabía que existías. Tu madre y yo nos separamos antes de que ella supiera que estaba embarazada, y mi madre se aseguró de que yo creyera que había muerto. Habría estado ahí si lo hubiera sabido. Quiero que lo creas». «¿Tú lo crees, mamá?», preguntó Maya volviéndose hacia Raquel. Raquel miró a David con una expresión que contenía demasiadas emociones para nombrarlas. «Sí», dijo finalmente. «Creo que dice la verdad. Tu abuela era muy buena controlando las cosas, asegurándose de que todo saliera como ella quería». «Suena horrible», dijo Maya sin rodeos. «Lo era», admitió David. «En muchos sentidos lo era. Los resultados de la prueba de ADN llegaron al 8º día. David abrió el sobre con manos temblorosas, aunque ya sabía lo que diría. Los números en la página lo confirmaban con certeza científica. 99,9% de probabilidad de paternidad. Maya era su hija. Tenía una hija. Todos los años que había pasado construyendo su imperio, acumulando riqueza y éxito, y lo más importante de su vida, había estado creciendo en la pobreza a pocos kilómetros de distancia, desconocida e inalcanzable. Llamó a Raquel de inmediato. «Han llegado los resultados. Es mía». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego la voz de Raquel, cargada de emoción. «Lo sé. ¿Puedo ir?». «Sí». Condujo más rápido de lo que debería, con el sobre en una mano y el corazón desbocado. Cuando llegó al apartamento y subió aquellas estrechas escaleras, encontró a Raquel y Maya esperando juntas, cogidas de la mano. Les mostró los resultados y observó el rostro de Maya mientras leía los números. Vio el momento en que la realidad de aquello se asentó en sus huesos. «Así que de verdad eres mi papá», dijo mirándolo. «Sí». «¿Qué significa eso? ¿Qué pasa ahora?». David se arrodilló para que estuvieran cara a cara. «Significa que quiero ser parte de tu vida, si me dejas. Significa que nunca más tendrás que vender caramelos en la calle. Significa que tu madre recibirá la atención médica que necesita. Significa que tienes una familia, un hogar y alguien que te protegerá y cuidará. Eso es lo que significa». Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas.
No sé cómo llamarte. Puedes llamarme David por ahora. Ya resolveremos el resto sobre la marcha. Ella asintió, secándose la cara con el dorso de la mano. David extendió la mano con vacilación, y ella se echó en sus brazos, dejándole que la abrazara por primera vez como padre e hija. Por encima de su cabeza, se encontró con los ojos de Raquel y vio lágrimas corriendo también por su rostro. Todos habían perdido mucho, pero tal vez, de alguna manera, podrían empezar a reconstruir. David insistió en sacarlas de ese apartamento de inmediato. Raquel se resistió al principio, su orgullo la hacía reacia a aceptar una ayuda tan drástica, pero cuando David señaló que la mejora de su salud requería mejores condiciones de vida, cedió. Les alquiló una pequeña casa en un barrio decente, la amuebló por completo y abrió cuentas para cubrir todos sus gastos. Quería invitarlas a vivir en su mansión, pero Raquel había dejado claro que necesitaba tiempo, que necesitaba procesarlo todo, que necesitaba mantener cierto sentido de independencia. Él lo respetó, aunque una parte de él quería tenerlas cerca, donde pudiera verlas, donde pudiera asegurarse de que estaban a salvo. Maya se adaptó a sus nuevas circunstancias con una resiliencia notable. La casa tenía un patio donde podía jugar, su propio dormitorio con una cama de verdad y más comida en la cocina de la que sabía qué hacer. Dejó de vender caramelos. En su lugar, pasaba los días explorando el barrio, haciendo amigos con otros niños y aprendiendo lentamente a ser una niña de nuevo en lugar de una adulta en miniatura que cargaba con el peso de la supervivencia de su familia. David las visitaba a diario, a veces 2 veces al día, su imperio empresarial funcionando por sí solo mientras él se centraba en construir una relación con su hija. Iban juntos a parques, al cine, a restaurantes donde Maya miraba con los ojos muy abiertos menús más largos que su brazo. Le compró ropa, libros y juguetes, todo lo que nunca había tenido, y observaba cómo se le iluminaba la cara con cada nuevo regalo. Pero más que las cosas materiales, le dio tiempo y atención, escuchando sus historias, respondiendo a sus interminables preguntas, enseñándole a jugar al ajedrez y explicándole su trabajo en términos sencillos que ella pudiera entender. Raquel se recuperó lenta pero firmemente, los medicamentos y la nutrición adecuada, obrando pequeños milagros. El color volvió a su rostro y recuperó parte del peso que había perdido. David dispuso que su madre fuera trasladada a un hospital mejor, donde el tratamiento era más agresivo, y aunque el pronóstico de la anciana seguía siendo incierto, al menos estaba cómoda y recibiendo los cuidados adecuados. Raquel la visitaba todos los días, y a veces David la llevaba, esperando en el vestíbulo mientras madre e hija pasaban tiempo juntas. La relación entre David y Raquel seguía siendo compleja. No eran exactamente extraños, pero tampoco eran las personas que se habían amado 12 años atrás. Habían pasado demasiadas cosas, se había acumulado demasiado dolor. Se movían con cuidado el uno alrededor del otro, educados y considerados, pero con una tensión subyacente que ninguno sabía muy bien cómo abordar. A veces David sorprendía a Raquel mirándolo con una expresión de tristeza tan profunda que tenía que apartar la vista. Otras veces veía algo más cálido en sus ojos, algún eco de lo que una vez habían compartido, y la esperanza brotaba en su pecho antes de reprimirla. Una noche, después de que Maya se hubiera acostado, Raquel lo invitó a quedarse a tomar un café. Se sentaron en su pequeña cocina, el silencio extendiéndose cómodamente entre ellos por primera vez en semanas. «Nunca dejé de quererte», dijo David de repente, las palabras saliendo sin permiso. «Ni siquiera cuando pensaba que estabas muerta, incluso después de todos estos años. Nunca pasé página». Raquel bajó la vista hacia su taza de café. «Yo tampoco dejé de quererte nunca, pero no sé si eso importa ya. Ahora somos personas diferentes». «¿Lo somos?
¿O simplemente somos más mayores y más cautelosos? David, vives en una mansión, diriges un imperio empresarial, te mueves en círculos que ni siquiera puedo imaginar. Yo crié a nuestra hija en la pobreza. Te dejé creer que estaba muerta. ¿Cómo nos recuperamos de eso? Lo tomamos día a día, dijo él. Vemos a dónde nos lleva. No tenemos que decidirlo todo ahora mismo. Raquel lo miró a los ojos a través de la pequeña mesa. ¿Qué quieres de mí? Todo, admitió él, pero aceptaré lo que estés dispuesta a dar. No respondió de inmediato, pero su mano se movió sobre la mesa para posarse sobre la de él. Se quedaron así durante un largo rato, conectados por ese simple contacto, y por primera vez desde que la verdad había salido a la luz, David sintió que algo parecido a la paz se apoderaba de él. Las semanas se convirtieron en meses. David continuó visitándolas, continuó construyendo su relación con Maya, y lentamente la incomodidad entre él y Raquel comenzó a disminuir. Cayeron en ritmos y rutinas, cenas de domingo juntos, noches de cine los miércoles, desayunos de sábado por la mañana antes de la clase de arte de Maya, en la que David la había matriculado tras notar su talento para el dibujo. La casa se llenó de las obras de arte de Maya, piezas coloridas que representaban familias, casas y soles brillantes, y David atesoraba cada una de ellas. Maya empezó a llamarle papá. Sucedió de forma gradual, natural, sin un momento dramático de decisión. Un día simplemente dijo, «Papá, ¿puedes ayudarme con esto?» Y el corazón de David casi se detuvo. A partir de entonces fue simplemente como se dirigía a él, y cada vez que lo oía, la palabra se sentía como un regalo que no se había ganado, pero que deseaba desesperadamente merecer. La salud de Raquel siguió mejorando hasta que sus médicos la declararon en condición estable, aunque necesitaría tratamiento continuo. Su madre finalmente se recuperó lo suficiente como para salir del hospital y se mudó a la casa con ellas. Una mujer frágil, pero de ojos agudos, que observaba a David con abierta sospecha cada vez que la visitaba. Pero cuando vio lo feliz que era Maya, lo bien cuidada que estaba, parte de su hostilidad se suavizó. David lidió con sus sentimientos sobre las acciones de su madre a través de largas sesiones con un terapeuta que finalmente había consentido en ver. La ira y la traición permanecían, pero hablar de ello le ayudó a entender que su madre había actuado desde su propio retorcido sentido de la protección, incapaz de ver más allá de sus prejuicios y su necesidad de control. No excusaba lo que había hecho, pero le dio un marco para procesar el duelo de haber perdido no solo a Raquel todos esos años atrás, sino también su relación con su madre. Nunca la perdonaría, pero al menos podía empezar a seguir adelante. 6 meses después de que los resultados del ADN confirmaran la paternidad de Maya, David tomó una decisión. No podía seguir viviendo solo en la mansión, mientras su hija y la mujer que amaba vivían en una casa alquilada al otro lado de la ciudad. Era hora de comprometerse por completo con esta familia o marcharse, y marcharse nunca había sido una opción real. Se acercó a Raquel una noche, cuando Maya estaba en casa de una amiga. «Quiero que os mudéis a la mansión, las dos. Tu madre también, si está dispuesta. Tengo espacio más que suficiente y no tiene sentido que vivamos separados cuando estamos tratando de ser una familia». Raquel lo miró con atención. «Es eso lo que estamos haciendo, tratando de ser una familia, ¿no es así?», respiró hondo. «David, si nos mudamos contigo, la gente va a tener preguntas, asunciones. Los amigos de Maya, tus socios de negocios, todo el mundo va a querer saber cuál es la relación entre nosotros. Pues les decimos la verdad, que eres la mujer que amo y Maya es nuestra hija. Pero no estamos juntos, no de esa manera. Todavía no»,
convino él. Pero, Raquel, nunca dejé de querer eso. Nunca dejé de esperarlo. Sé que no podemos simplemente retomar donde lo dejamos. Han pasado demasiadas cosas, pero quizás podamos construir algo nuevo. Ella guardó silencio durante un largo momento. ¿Y si no estoy preparada para eso? ¿Si necesito más tiempo? Entonces esperaré. Esperaré todo el tiempo que necesites. Pero por favor, múdate a la casa de todos modos. Déjame cuidar de vosotras como es debido. Deja que Maya tenga estabilidad, espacio y todo lo que se le ha negado. Podéis tener vuestras propias habitaciones, vuestra propia privacidad, los límites que necesitéis. Solo quiero que estemos bajo el mismo techo. Raquel estudió su rostro, buscando algo. Lo que fuera que encontró debió de satisfacerla, porque finalmente asintió. De acuerdo. Nos mudaremos, pero iremos despacio, sin prisas, sin presiones. Trato hecho. La mudanza se llevó a cabo en el transcurso de una semana. David les asignó un ala entera de la mansión, dando a Raquel y Maya habitaciones contiguas con baños privados y preparando una cómoda suite para la madre de Raquel en el mismo piso. El espacio era más grande que la casa que habían estado alquilando, y Maya corría por los pasillos con evidente deleite, explorando cada rincón. El personal de la casa, que había consistido principalmente en un servicio de limpieza y empresas de catering ocasionales, se amplió para incluir una ama de llaves a tiempo completo y una cocinera, a quienes David investigó cuidadosamente para asegurarse de que serían amables con Maya y respetuosas con Raquel. Dejó claro que esta era ahora su casa, no solo la suya, y que debían ser tratadas en consecuencia. Maya floreció en el nuevo entorno. Tenía espacio para expandirse, una biblioteca llena de libros para explorar, un piano en la sala de música para el que David organizó clases. Sus obras de arte comenzaron a cubrir las paredes de la mansión, al igual que habían cubierto las paredes de la pequeña casa, y David fomentó cada impulso creativo. La matriculó en un buen colegio privado donde hizo amigos fácilmente. Su calidez natural y su curiosidad le sirvieron de mucho. A Raquel le costó más adaptarse. Se movía por la mansión como si tuviera miedo de tocar algo, incómoda con la riqueza que la rodeaba. Y David tuvo que recordarle repetidamente que esta era su casa. Finalmente, empezó a relajarse. Pasaba tiempo en el jardín, que había estado descuidado durante años, y comenzó a restaurarlo hasta convertirlo en algo hermoso. Leía libros de la biblioteca y se sentaba en el solarium, observando los pájaros en los comederos que David instaló. Lenta, casi imperceptiblemente, empezó a parecer en paz. David continuó dándole espacio, respetando los límites que ella había establecido. No eran una pareja, no técnicamente, pero funcionaban como una unidad familiar. Cenaban juntos cada noche, asistían juntos a los eventos escolares de Maya, tomaban decisiones juntos sobre su educación y actividades, y a veces, tarde en la noche, cuando todos los demás se habían ido a la cama, se sentaban juntos en el estudio o en el jardín y hablaban como solían hacerlo antes de que todo se desmoronara. Un año después de que Maya llamara por primera vez a la verja de David vendiendo caramelos, él organizó una pequeña celebración. No una fiesta de cumpleaños, aunque el cumpleaños real de Maya sería en unos meses, sino más bien una especie de aniversario. El día que había cambiado todas sus vidas, no invitó a nadie fuera de su familia inmediata, solo a Raquel, Maya y la madre de Raquel, que se había vuelto considerablemente más cálida con él a lo largo de los meses. Comieron tarta en el jardín, donde ahora crecían flores silvestres en abundancia gracias al cuidadoso cultivo de Raquel. Maya pronunció un discurso que fue a la vez divertido y conmovedor, agradeciendo a David por ser su padre y a Raquel por ser la persona más fuerte que conocía.
A David le ardieron los ojos con lágrimas que no intentó ocultar. Cuando Maya y su abuela entraron para ver una película, David y Raquel se quedaron en el jardín. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, y el aire se había enfriado hasta volverse agradable. «Gracias», dijo Raquel en voz baja. «¿Por qué? Por no rendirte, por encontrarnos, por darle a Maya la vida que yo nunca pude». David negó con la cabeza. «Tú le diste todo lo que importaba. La mantuviste a salvo, la criaste para que fuera amable, valiente e inteligente. Yo solo proporcioné algunas comodidades materiales. Proporcionaste un padre, eso no es poca cosa». Se sentaron en silencio durante un rato, viendo la puesta de sol. Entonces Raquel se acercó y le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. No era la primera vez que se tocaban, pero se sentía diferente de alguna manera, más deliberado, más significativo. «Estoy lista», dijo ella. «¿Lista para qué?». Se volvió para mirarlo directamente. «Para intentarlo de nuevo. Para ser no solo padres que crían juntos, sino compañeros, si todavía quieres eso». David sintió que se le cortaba la respiración. «¿Estás segura?». «Estoy segura. Has sido paciente y amable, y todo lo que podría haber pedido. Ha demostrado que lo que teníamos antes no era solo un encaprichamiento juvenil. Así que sí, estoy segura, si me aceptas». La atrajo hacia sí y la besó, suavemente al principio y luego más profundamente, y se sintió a la vez familiar y nuevo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. «¿Significa esto que nos vamos a casar?». La voz de Maya vino desde la puerta, donde aparentemente había estado observando. Sonaba encantada. Raquel se rió, secándose los ojos. «Vamos a tener que hablarlo primero». «Definitivamente deberíais casaros», dijo Maya con firmeza. «Nos convertiría en una familia de verdad». «Ya somos una familia de verdad», dijo David. «Pero sí, me gustaría casarme con tu madre, si dice que sí». Raquel lo miró, luego a Maya y de nuevo a él. «Pídemelo como es debido». David se levantó, entró en la casa y regresó un momento después con una pequeña caja que llevaba en el bolsillo desde hacía 3 meses, esperando el momento adecuado. Se arrodilló en la hierba ante Raquel y abrió la caja para revelar un anillo, no el mismo que le había dado 12 años atrás, pero similar, un símbolo tanto de su pasado como de su futuro. «Raquel Brennan, ¿quieres casarte conmigo?». No le hizo esperar. «Sí». Maya vitoreó y corrió a abrazarlos a ambos. La madre de Raquel apareció en la puerta, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Y David sintió que la última pieza de su corazón roto finalmente encajaba en su lugar. Habían tardado 12 años. Un cruel giro del destino y una valiente niña vendiendo caramelos en una puerta, pero habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Las mentiras se habían desvanecido. La verdad los había liberado, y ahora, finalmente, podían construir la vida que les había sido robada. La boda fue pequeña y privada, celebrada en el jardín 6 meses después. Maya fue la portadora de los anillos, con un vestido que había ayudado a diseñar y el rostro radiante de felicidad. Raquel vestía de un blanco sencillo, elegante y discreto, y cuando David la vio caminar hacia él entre las flores que ella había plantado, sintió la misma oleada de amor que había experimentado la primera vez que la vio todos esos años atrás. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, prometiendo no solo amarse, sino continuar construyendo la familia que tanto habían luchado por proteger y reunir. Cuando David besó a su novia, Maya aplaudió con entusiasmo y la madre de Raquel se secó los ojos con un pañuelo. La recepción fue igualmente pequeña. Solo un puñado de los socios de negocios más cercanos de David en los que confiaba, y algunos de los nuevos amigos de Raquel y Maya.
No hubo recordatorios del dolor pasado, ni reconocimiento de los años perdidos. Esta era una celebración de lo que tenían ahora y de lo que construirían juntos en el futuro. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y Maya hubiera sido arropada en la cama todavía vibrando de emoción, David y Raquel se quedaron en el dormitorio que ahora compartirían, mirando por la ventana el jardín iluminado por la luna. ¿Sin remordimientos?, preguntó David. Ninguno, dijo Raquel. Bueno, quizás uno. Ojalá no hubiéramos perdido esos años. Ojalá Maya te hubiera conocido desde el principio. No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que el futuro sea todo lo que debería ser. Raquel se apoyó en él y sus brazos la rodearon con naturalidad. Nunca pensé que volvería a sentirme segura. Después de tu madre, después de huir durante tanto tiempo, pensé que el miedo era simplemente parte de quien era. Pero tú me has dado seguridad, nos has dado a ambas un verdadero hogar. Este siempre estuvo destinado a ser tu hogar, dijo David. Desde el momento en que me enamoré de ti, este lugar estaba destinado a tenerte en él. Simplemente nos costó un poco encontrar nuestro camino hasta aquí. Se quedaron juntos observando la noche. Dos personas que habían sido separadas y habían encontrado el camino de vuelta a través de una combinación de destino, coraje y un amor que se negaba a morir. La mansión que una vez había resonado con soledad, ahora resonaba con risas y conversaciones. Las habitaciones que solo habían albergado recuerdos, ahora albergaban una familia viva y que respiraba. Maya creció en esa casa, rodeada de amor y estabilidad. Destacó en el colegio. Desarrolló una pasión por el arte y la música, y nunca olvidó de dónde venía. Cuando fue mayor, haría voluntariado en los barrios donde una vez había vendido caramelos, utilizando los recursos de su padre para ayudar a otras familias que luchaban como la suya lo había hecho. David la apoyó por completo, orgulloso de la joven compasiva en que se estaba convirtiendo su hija. La salud de Raquel se mantuvo estable, y aunque nunca recuperó por completo la fuerza que había tenido en su juventud, vivió una vida plena y feliz. Continuó cuidando el jardín, que se convirtió en una especie de atracción local, y montó un pequeño negocio de venta de flores y plantas, encontrando propósito y alegría en ayudar a que las cosas crecieran. David redujo sus compromisos empresariales, delegando más autoridad en ejecutivos de confianza, y dedicó su tiempo a centrarse en lo que realmente importaba: su familia. Él y Maya desarrollaron un vínculo estrecho del tipo que surge de la comprensión genuina y el respeto mutuo. Nunca intentó compensar los años que se había perdido siendo sobreprotector o asfixiante. En su lugar, le dio espacio para crecer, asegurándose de que siempre supiera que él estaba allí si lo necesitaba. La madre de Raquel vivió con ellos 5 años más antes de fallecer pacíficamente mientras dormía. Para entonces, había llegado a considerar a David como un hijo, y murió sabiendo que su hija y su nieta estaban verdaderamente seguras y cuidadas. La enterraron en un cementerio con vistas a las montañas, y Maya plantaba flores en la tumba cada primavera. Pasaron los años. Maya se graduó del instituto con honores, fue aceptada en varias universidades de prestigio y eligió estudiar arte y trabajo social. David y Raquel asistieron a su graduación con lágrimas en los ojos, recordando a la niña descalza que había llamado a una verja vendiendo caramelos y maravillándose de la joven fuerte en que se había convertido. La noche antes de que Maya se fuera a la universidad, los 3 se sentaron en el jardín por última vez, como tantas otras veces. Las flores estaban en plena floración, el aire dulce con su aroma y las estrellas claras en lo alto. «He estado pensando», dijo Maya, «en aquel día que llamé a tu verja.
¿Alguna vez os preguntáis qué habría pasado si hubiera elegido una calle diferente? Si nunca hubiera visto esa foto. David consideró la pregunta. Creo que nos habríamos encontrado de todos modos. Quizás habría llevado más tiempo, pero creo que algunas conexiones son demasiado fuertes para permanecer ocultas para siempre. Solía estar enfadada, admitió Raquel, por todo el tiempo que perdimos. Pero ahora creo que quizás las cosas sucedieron como tenían que suceder. Maya necesitaba crecer fuerte e independiente, aprendiendo resiliencia y compasión. Tú necesitabas aprender lo que realmente importaba en la vida, y yo necesitaba aprender que era más fuerte de lo que nunca supe. Todos necesitábamos convertirnos en quienes somos ahora antes de poder ser verdaderamente una familia. Maya asintió pensativamente. Me alegro de haber llamado a esa verja, aunque tenía miedo. Aunque huí al principio, me alegro de haber vuelto. Y yo también, dijo David. Cambiaste toda mi vida en unos 30 segundos. Los mejores 30 segundos de mi existencia. Se sentaron juntos hasta que las estrellas giraron sobre sus cabezas y la noche se enfrió. Finalmente entraron en la casa que se había convertido en un verdadero hogar, lleno de la evidencia de vidas vividas juntas, las obras de arte de Maya, los libros de jardinería de Raquel, los papeles de negocios de David, todo mezclado en un cómodo caos. La historia que había comenzado con una niña vendiendo caramelos para ayudar a su madre enferma se había transformado en algo que ninguno de ellos podría haber predicho. Una familia destrozada por las mentiras y la crueldad se había reunido a través de la coincidencia y el coraje. La verdad, que había estado oculta durante tanto tiempo, finalmente había salido a la luz, trayendo consigo la oportunidad de sanar y de segundas oportunidades. David a menudo pensaba en su madre en aquellos años, tratando de entender qué la había llevado a acciones tan extremas. Nunca la perdonaría por lo que le había quitado a él, a Raquel, a Maya. Pero había aprendido a aceptar que ella había actuado desde su propio retorcido sentido del amor, incapaz de ver más allá de sus prejuicios y su necesidad de control. Esa comprensión no excusaba sus acciones, pero le permitía hacer las paces con el pasado. Raquel también había hecho sus propias paces. Ya no miraba por encima del hombro, ya no se sobresaltaba con ruidos inesperados, ya no vivía en el constante estado de miedo que había definido su vida durante tantos años. Se había enfrentado a sus demonios, los había sobrevivido y había salido al otro lado más fuerte. La mujer que había huido embarazada y aterrorizada se había convertido en una mujer que podía mantenerse erguida y reclamar su lugar en el mundo. Y Maya, la niña que había nacido en la incertidumbre y la lucha, se había convertido en el puente que los unió a todos. Su valentía al regresar a la mansión después de huir inicialmente, su honestidad al confrontar a sus dos padres con verdades difíciles, su resiliencia al adaptarse a cambios de vida dramáticos, todo ello había sido esencial para su reencuentro y sanación. La mansión que una vez se había erigido como un monumento a la riqueza y el aislamiento, se había transformado en un verdadero hogar. Sus pasillos resonaban ahora con risas en lugar de vacío. Sus habitaciones se vivían en lugar de exhibirse. El jardín florecía con vida cuidadosamente atendida por manos amorosas. Y las tres personas que se habían encontrado contra todo pronóstico continuaron construyendo su vida juntas, un día a la vez. A veces Maya traía amigos de la universidad a casa y se maravillaban del tamaño de la casa y del evidente amor que la llenaba. Les contaba la historia de cómo había encontrado a su padre, una versión edulcorada que omitía las partes más oscuras, pero transmitía la verdad esencial. No se avergonzaba de dónde venía, de la pobreza y la lucha que habían moldeado sus primeros años.
Esas experiencias la habían convertido en quien era, y las llevaba no como cicatrices, sino como insignias de honor. David continuó apoyando varias organizaciones benéficas centradas en ayudar a familias en situación de pobreza, impulsado por el conocimiento de lo cerca que su propia hija había estado de caer por las grietas de la sociedad. Usó su riqueza e influencia para crear oportunidades para personas que le recordaban a Raquel y Maya. Personas que solo necesitaban una pequeña oportunidad para cambiar sus circunstancias por completo. Se convirtió en el trabajo de su vida, más importante que cualquier acuerdo comercial u oportunidad de inversión. Raquel a veces daba charlas en refugios para mujeres, compartiendo su historia de cómo escapó de una situación amenazante y reconstruyó su vida. Hablaba honestamente de sus miedos y luchas, de las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían traído, y siempre terminaba con el mensaje que la había sostenido en los momentos más oscuros, que el amor verdadero, encuentra la manera de sobrevivir incluso cuando todo lo demás se desmorona. Los tres viajaron juntos, viendo partes del mundo que ninguno de ellos había visitado antes. Crearon nuevos recuerdos para equilibrar los años de separación. Rieron juntos, a veces lloraron juntos, y construyeron el tipo de vínculo que solo se consigue tras haber superado dificultades genuinas y haber salido intacto del otro lado. Y siempre, colgada en el pasillo de la mansión, estaba la fotografía que lo había empezado todo. La imagen de los jóvenes David y Raquel, felices y enamorados, congelados en ese momento antes de que la tragedia golpeara. La mantenían allí no como un recordatorio del dolor, sino como prueba de que su amor siempre había sido real, siempre había valido la pena luchar por él. Maya a veces se detenía frente a ella, estudiando los rostros de sus padres antes de que ella naciera, y sonreía al saber que, contra todo pronóstico, esa pareja de la fotografía había encontrado el camino de vuelta el uno al otro. La historia de cómo una niña que vendía caramelos se topó con la mansión de su propio padre y descubrió una mentira de 12 años, se convirtió en leyenda familiar, contada y recontada en reuniones y celebraciones. Cada vez que se compartía, el milagro de su reencuentro se sentía fresco. Cada vez se maravillaban de las probabilidades y las coincidencias que los habían unido. Pero debajo del milagro había algo más fundamental, la simple verdad de que el amor, cuando es real, profundo y genuino, se niega a morir. Puede estar oculto durante años, enterrado bajo mentiras, miedo y separación. Puede parecer imposible de recuperar, pero persiste, esperando el momento en que pueda surgir de nuevo, cuando las barreras que lo contienen finalmente se resquebrajen y se desmoronen. David y Raquel se habían amado 12 años atrás. Ese amor había sobrevivido a pesar de todo lo que había intentado destruirlo, y cuando se le dio la oportunidad, había florecido de nuevo, más fuerte por haber sido puesto a prueba, más profundo por haber sido considerado perdido. Se les había dado una segunda oportunidad que la mayoría de la gente nunca recibe, y la apreciaron por completo. Maya vio a sus padres envejecer juntos con satisfacción y alegría. Ella les había dado esa oportunidad al ser lo suficientemente valiente como para llamar a la verja de un extraño, al ser lo suficientemente curiosa como para mirar una fotografía, al ser lo suficientemente fuerte como para enfrentar verdades difíciles. Ella había sido el catalizador que lo había puesto todo en movimiento y llevaba ese conocimiento con orgullo. Años más tarde, cuando Maya tuvo sus propios hijos, los llevaba a la mansión y les contaba la historia de su abuela que había huido para proteger a su hija,
y de su abuelo que nunca había dejado de amarla, y de la valiente niña que los había unido a todos vendiendo caramelos en un caluroso día de verano. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos y luego corrían por los mismos pasillos por los que su madre había corrido una vez, jugando en el mismo jardín, mirando la misma fotografía. Y David y Raquel los observaban juntos, con las manos entrelazadas, canosos ahora, pero todavía con el mismo amor brillando en sus ojos. Habían perdido 12 años, pero habían ganado una vida juntos, y eso era más de lo que la mayoría de la gente recibe jamás. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro se extendía ante ellos brillante de posibilidades. La mansión se erigía como testimonio del poder de la verdad y la resiliencia del amor. Había visto oscuridad y soledad, había estado llena de mentiras y secretos, pero al final se había convertido en un hogar, un verdadero hogar, construido sobre la honestidad, el coraje y los lazos inquebrantables de la familia. Las mentiras habían caído, la verdad había surgido, y 3 personas que habían sido separadas habían encontrado el camino de vuelta la una a la otra, y habían construido algo hermoso de las ruinas de lo que había sido destruido. Así terminaba su historia, no con tragedia o separación, sino con amor, reencuentro y la tranquila satisfacción de haber luchado por algo que valía la pena y haber ganado. La niña que había llamado a una verja vendiendo caramelos había encontrado a su padre. La mujer que había huido con miedo había encontrado el camino a casa. Y el hombre que había llorado un amor que creía perdido, había descubierto que algunas cosas son más fuertes que las mentiras, más fuertes que el tiempo, más fuertes que cualquier cosa que intente destruirlas. El amor perdura, la verdad emerge, y la familia, la verdadera familia, encuentra la manera de unirse incluso cuando todas las fuerzas del mundo intentan mantenerla separada. Esa era la lección escrita en cada rincón de la mansión, en cada flor del jardín, en cada sonrisa intercambiada entre las 3 personas que se habían negado a aceptar que su historia había terminado. Habían escrito un nuevo final juntos, y era exactamente el final que merecían.